Y en el tema de seguridad es uno de los temas pendientes, incluso el presidente reconoció algunos pendientes en temas como los feminicidios, la extorsión, los homicidios dolosos. Para tener más detalles sobre esta situación, agradezco esta noche al candidato a doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también es investigador del colectivo de análisis de la seguridad con democracia CACIDI, Juan Manuel Aguilar. Antonio, Juan Manuel, muy buenas noches, con el gusto de saludarte. ¿Qué tal, Julio? Con el gusto de saludarte. Buenas noches. Sin duda, después de haber escuchado al presidente, uno de los grandes pendientes es el tema de la seguridad. A 2 años de distancia, los índices delictivos en materia, por ejemplo, de extorsión, feminicidios, estos datos que el propio presidente reconoce, pues son todavía asignaturas pendientes, también sin olvidar que le apostó todo a la Guardia Nacional y esta nueva policía, pues al fin no acaba de conformarse. Perfecto, sí. Bueno, realmente, Julio, si ves la parte del discurso presentado ayer por el presidente relativo al segundo informe de gobierno, podemos ver que es un uso muy concreto de información, muy ventajoso para definir las acciones de la política de seguridad que siempre hace el presidente. También vemos que, por ejemplo, llega a este segundo informe con una aprobación avasallante. Algunos medios están diciendo que oscila en el 70%, pero esta buena estrategia de comunicación que él utiliza puede ser un tanto engañosa para aquellas personas que desconocen los datos concretos, por ejemplo, de seguridad y las estadísticas que estamos viendo en México. Por ejemplo, él se refiere a este catálogo de delitos vinculados, por ejemplo, a instrumentos como encuestas de medición del Estado mexicano, que son la ENSU, la ENVIPE, y los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Por ejemplo, cuando vemos que él dice que se redujo el tema de robo total de vehículos, robo casa de habitación, asalto en el transporte público, es algo dudoso porque, por ejemplo, cuando estamos viendo el tema de la tendencia que se llevaba durante los meses de enero a marzo, esta cifra oscilaba con un 73.4% de personas que se sentían inseguras en estos espacios, pero que a partir de marzo empiezan a cambiar. ¿Qué empieza a cambiar la dinámica social que todos sabemos? Las medidas de distanciamiento social, la cuarentena. ¿Por qué no hay afectaciones o por qué hay una reducción tan fuerte como la que él maneja en estas más baja en estos espacios públicos? Por ejemplo, un dato importante que nos presenta la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, es que el lugar más inseguro que sintieron las personas era el cajero automático, con un 78.1%. Entonces, por ejemplo, él hace una muy buena maquilación de estas cifras y de alguna forma logra tener esta señal de que hay una reducción en la violencia. De esta parte escapan ciertas cosas que pueden ser muy polémicas y, por ejemplo, aunque él da cifras, por ejemplo, de incremento del feminicidio, es obvio que este gobierno tiene una política, por ejemplo, concentrada de seguridad pública para la protección de la mujer. En los meses de marzo, también previos a el inicio de las medidas de cuarentena y distanciamiento social, había un auge de los movimientos feministas en contra del gobierno porque no había políticas de seguridad que defendieran este sector social. De alguna forma, afortunada para el gobierno, desafortunada para las problemáticas de seguridad que viven las mujeres, el tema del distanciamiento, la cuarentena, apagó un poco estas llamas y estas protestas en contra de esta ausencia de una política de seguridad, una política con enfoque de género para la seguridad pública. No obstante, hoy en día, por ejemplo, algo que es interesante, hay una reducción en la parte de delitos de lesiones presentados por la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización en México, y por ejemplo, hay una reducción en lesiones y esto va en contra de las dinámicas que hemos visto, por ejemplo, de las cifras presentadas en el tema de que durante el distanciamiento y la parte de las personas que estuvieron resguardadas en su casa hubo un incremento del 60% en la parte de la violencia doméstica, en la parte de, por ejemplo, los feminicidios y en la parte de agresiones contra las mujeres. Por último, un dato importante y un dato de trascendencia que el presidente maneja, pero que de alguna forma da vueltas en su discurso para evadirlo, es que estos delitos vinculados a la extorsión, el homicidio doloso, son precisamente los delitos vinculados a dinámicas del crimen organizado. Y esta declaración de Alfonso Durazo de decir de que ya no gobierna el crimen, de decir, por ejemplo, que ha habido una contención de los grupos criminales en México, está sujeta a debate, porque precisamente estos son los delitos que se vinculan más a estas actividades delictivas y que siguen causando problemáticas a nivel nacional. Juan Manuel, te agrego un dato duro. Más o menos en promedio son 3,000 homicidios al mes en el país.
al final o por lo menos en este ritmo, cerraremos el sexenio con algo más o menos de 210,000 homicidios contra 121,000 que se registraron en el sexenio de Felipe Calderón y 155,000 con Peña Nieto. Aún no llega este punto de inflexión. ¿En qué momento consideras que pudiera darse este cambio? ¿El gobierno tiene en sus manos esta situación de cambiar y mejorar la seguridad del país o simplemente ha perdido el control de la misma, Juan Manuel? No creo que vaya a haber un cambio en el combate de la política del crimen organizado, que está muy vinculada a las tendencias de homicidios en muchos puntos fuertes del país. Por ejemplo, el estado más violento del año, el estado más violento en los últimos meses y derivado de las dinámicas de la política de seguridad de este sexenio, ha sido precisamente Guanajuato. Cuando empieza la lucha contra el huachicol, las organizaciones criminales de esa entidad tienen que diversificar sus mercados, otras actividades delictivas, también la presión del mismo gobierno y la situación de seguridad pública promueve un entorno muy violento que, por ejemplo, termina por explotar con los enfrentamientos en que se da entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima. Al parecer, la política de seguridad pública del gobierno no es muy diferente de las políticas del sexenio de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Si bien López Obrador en su discurso de campaña dijo que iba a regresar a los militares a los cuarteles, que iba a abogar por una opción ciudadana para la reducción de la violencia y para una pacificación de México, como tú bien lo has comentado, Julio, el tema de la Guardia Nacional, estamos viendo que sigue siendo la misma estrategia, el mismo parte de dar a los militares las taburas de seguridad pública, y esto puede ser problemático. ¿Por qué puede ser problemático? Porque la labor de las Fuerzas Armadas no está centrada en contención de labores de seguridad pública. Y, por ejemplo, ¿qué consecuencias hemos tenido hasta nuestros días en ese sentido? Por ejemplo, si vemos la parte de las instituciones que tienen más quejas de derechos humanos, la Guardia Nacional hoy en día es la que más concentra con 209 quejas de derechos humanos vinculadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por otra parte, también es importante mencionar que tenemos casos como el de La Boquilla, de Chihuahua, donde por ser resguardada por efectivos de la Guardia Nacional, los efectivos de esta organización incurrieron en faltas graves de violaciones de derechos. Entonces, en este sentido, yo creo que de seguir esta estrategia, que seguir este camino que va manejando por la vía de una seguridad pública puesta en manos de los militares, no va a darse ese punto de inflexión. Y yo creo que sí, con la dinámica, con la parte de la tasa creciente de homicidios, sí va a terminar siendo este sexenio más sangriento, con más bajas en tasas de homicidios doloso que el de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón. Pues muchísimas gracias a Juan Manuel Aguilar Antonio, candidato a doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también investigador del colectivo de análisis de la seguridad con democracia CACEDE. Muchísimas gracias, un gusto en saludarte, Juan Manuel. Un gusto, Julio. Estamos en comunicación. Hasta luego.